mi interés era exclusivamente divertirme, y la filosofía era un terreno en el que yo veía grandes posibilidades de diversión, sobre todo a nivel de lectura y a nivel de conocimiento, ¿no? Entonces, pues, efectivamente allí estuvimos un grupo de desarrapados, 5 años estudiando filosofía, y creo que son los 5 años más felices de mi vida. Aquellas clases. Estudié en la Universidad de Deusto como el cura del Día de la Bestia, y allí había muy buen nivel. Curiosamente, no solamente de derecho vive el hombre, sino que había un gran nivel universitario, ¿no? de profesorado en Deusto. Había muchísima gente muy interesante. O sea, recuerdo a mi profesor de filosofía antigua, Jesús Igal. Era un ancianito muy parecido a Hitchcock, un tipo chiquitín con el pelo blanco al que yo adoraba y que sabía una burrada, sabía más que nadie. Era un auténtico enigma en sí mismo, ¿no? O sea, leía los clásicos bajo una interpretación personal de cada concepto. O sea, recuerdo que su manera de entender, pues no sé, nociones fundamentales de la filosofía, ¿no? Como el concepto de cambio o de inmortalidad o alma, él tenía una definición y una manera de entender su significado muy especial, que lo hacía todo más comprensible. Por ejemplo, recuerdo las clases sobre Heráclito apasionantes. O sea, la traducción de cada fragmento, ya sabes que dependiendo de un concepto puede variar absolutamente el sentido de la frase, ¿no? Y recuerdo que su interpretación, su manera de leer a Heráclito era especial, era maravillosa. Jesús Igal tradujo a Plotino, ¿no? Y en la traducción clásica de Gredos, ¿no? Y era apasionante, ¿no? Su conocimiento de los clásicos era increíble. Me resultaba asombrosamente atractivo, y luego hablaríamos sobre esto también, ¿no? Si hablamos de la educación y la filosofía, me resultaba tremendamente atractivo descubrir que hay una persona que puede ser increíblemente sabio en un fragmento determinado del conocimiento y absolutamente ignorante de lo que dan en la tele, ¿no? Por ejemplo. Pues mira, que desaparezca la filosofía a mí me parece igual de aberrante que, no sé, que distribuyan drogas en los colegios. La filosofía para mí es una de las razones por las que de alguna manera he podido llegar a pensar algo en mi vida, no por contenidos, sino exclusivamente, formalmente, ¿no? El hecho mismo de plantearte que hay una serie de gente en el mundo que pone en duda ciertas cosas y se plantea por qué estamos aquí. A mí lo que siempre me resultó particularmente odioso de la educación era que no me explicaban nada. O sea, te decían, venga, matemáticas, 2 y 2 son 4, a ver las multiplicaciones, las divisiones y tal. Oiga, pero señora, ¿esto a qué viene? No, es que esto te sirve para ir a los ultramarinos, para luego ir al supermercado. Ah, vale, o sea que tiene una función práctica, estupendo. Bueno, pero ¿el número qué es? Y tal, ¿cómo que qué es un número? ¿Tú eres tonto o qué te pasa, chaval? Entonces, eso es lo fascinante de la filosofía, que de alguna manera se plantea cosas que no se plantea nadie en ningún momento, que ya no tenemos tiempo de plantearnos en la vida real, ¿no? Fíjate qué terrible haber dicho la vida real, ¿no? Porque a mí me parece más real la filosofía que andar por la calle. Me aburre la realidad, me resulta mediocre y triste, ¿no? El estar todo el día dedicados a lo que sirve, a lo que merece la pena, ¿no? A ganarse el pan. Porque resulta que precisamente los que no se dedican a ganar el pan, los que no están pensando solamente en eso, son los que al final consiguen una mayor rentabilidad en la vida. Recuerdo un documental muy interesante en el que salían los de South Park, ¿no? Los chavales de South Park hablando en el documental y tal, y decían como en el colegio, cuando estaban en el colegio les daban de hostias y tal todos los días, ¿no? Los matones y tal del colegio, y ahora ellos bailan sobre sus cadáveres, ¿no? ¿Por qué? Porque se divertían, hacían el tonto, perdían el tiempo haciendo monigotes, y gracias a esos monigotes han transformado el mundo, ¿no? Lo mismo te diría de Groening y de los Simpson o de cualquier escritor, pintor, escultor o director de cine. No solamente, tampoco quiero caer en ese simplismo, o sea, no solamente o reduccionismo, como dirían los profesores.
no solamente sirve para entender las cosas, sirve sobre todo para manejarte en la vida, para saber, por ejemplo, construir una conversación, para poder argumentar algo en base a muy pocos elementos, para saber lo que es un análisis en lugar de, no sé, un fenómeno deductivo o inductivo. Todo eso que de alguna manera está bajo el conocimiento, bajo el supuesto conocimiento, es a lo que se dedica la filosofía. Las clases de teoría del conocimiento a mí me parecían fascinantes, ¿no? En cuarto, o por supuesto metafísica, y concretamente hermenéutica era mi preferida, ¿no? La escuela de Eranos, el descubrimiento de la escuela de Eranos, el leer a Mircea Eliade o a Kerenji, o todo ese mundo de la hermenéutica me fascinó, ¿no? Hombre, yo no soy quien para decirle a la gente lo que tiene que entender cuando ve algo, ¿no? O sea, yo creo que para disfrutar de un cuadro de Picasso no hay que ir a clase. O sea, las cosas se sienten, ¿no? Y te interesan, y esto me interesa y esto no me interesa. Lo que pasa es que descubres con el tiempo que gracias a una serie de cosas que has leído o gracias a una serie de películas que has visto, entiendes de una manera determinada una cosa o la entiendes de otra. Entonces a mí lo que me preocupa es que perdamos no solamente la capacidad de entender las cosas mejor, sino que perdamos la capacidad de saber que existen. A mí eso es lo que me preocupa. O sea, dentro de poco habrá gente que no sepa que hay cine en blanco y negro. Mis hijas me preguntan, ¿pero por qué las hacen en blanco y negro? Y yo le digo, pues mira, porque en el momento en que se hacían era el sistema más rentable y más sencillo y tal. ¿Y por qué no las hacen a color y en 3D? Pues mira, porque esto no iba así y tal. Y bueno, pues no quiero verla y tal. Pero perdona, Rebeca, pero joder, tendrías que verla porque es que hay probablemente las mejores películas que he visto son en blanco y negro y tal. Bueno, ya veremos tal. O sea, me da mucho miedo eso. O sea, no tanto el no entender las cosas de una manera determinada o no llegar a una serie de conocimientos o de nociones porque te faltan las herramientas para llegar para alcanzarlos, sino el hecho mismo de que no existan, que dejen de existir. O sea, que de pronto desaparezcan enormes horizontes de conocimiento o de interés o de diversión, sobre todo de diversión. O sea, lo terrorífico es que la gente no se divierte porque no tiene la capacidad de reírse que se genera en base a, creo yo, pues no sé, haber leído Asterix, por ejemplo. O sea, si yo no hubiera leído Asterix, pues no me hubiera reído nunca de la gente que intenta no parecer gordo, ¿no? O sea, de los bajos de tórax, por ejemplo, ¿no? O sea, me parece importante haber leído Asterix. Lo mismo que me parece importante haber leído Asterix, me parece muy importante haber leído a Heráclito, por ejemplo. Y no sé, y a Parménides o a los presocráticos o a Aristóteles, ¿no? O sea, son gente, joder, tremendamente apasionante, coño. Concibo la diversión como algo bastante más amplio, ¿no? Quiero decir, para mí la diversión es lo único que hay interesante. Si no me divierte, no es interesante. O sea, no tiene, y probablemente no tenga sentido ni tenga significado. O sea, solamente valoro las cosas divertidas y la gente divertida. Lo serio, de alguna manera, me parece que anquilosa y detiene, ¿no? Desde luego la Poética de Aristóteles me parece que es el mejor libro, la mejor guía de cómo se rueda que existe, ¿no? O sea, la noción de primer, segundo acto, tercer acto es una noción griega. O sea, el drama en sí mismo está construido por los griegos, ¿no? Entonces la dramatización, la manera de narrar, la manera de contar una historia es de Aristóteles, o por lo menos Aristóteles de alguna manera funda las bases, ¿no?, de cómo se estructura una historia. Yo creo que no hay ningún libro mejor que ese a ese nivel, ¿no? O sea, se ha escrito un montón sobre escritura del cine y es un poco chorrada. O sea, en el fondo están hablando de lo mismo, ¿no? Pero bueno, quiero decir que la poética también ha influido bastante luego a gente interesante como Hegel, más que a mí, ¿no? Me resulta muy, muy hiriente no tanto el desprecio, por ejemplo, que puede hacer un físico o un matemático, personas a las que admiro profundamente, de un contenido filosófico, ¿no?, por considerarlo frívolo, por considerarlo carente de sentido, porque no deja de ser literatura fantástica, como decía Borges, ¿no? Me molesta más el hecho de la gente que piense que no es práctico. Me molesta más la gente que quiere hacer desaparecer la filosofía como asignatura para sustituirla por algo práctico. Ellos probablemente no habrán dedicado un solo segundo de su vida a la praxis. En el caso de que te dediques a la práctica, sabes perfectamente que el conocimiento de una serie de autores que se dedicaron precisamente a pensar y a entender cómo funcionan las cosas te ayuda prácticamente en la vida, ¿no?
Si te dedicas a algo creativo, me parece que, no sé, la lectura, sin más. Es que la filosofía de alguna manera es un libro muy interesante, no tiene más que eso. Entonces yo creo que la lectura está poniéndose en peligro, ¿no? Y en el caso de la literatura de fantasía, como es la literatura filosófica, me parece una asignatura obligatoria. Si no entendemos cómo funciona el cerebro, como un montón de gente ha intentado pensar cómo funciona el cerebro, pues estamos un poco mal, ¿no? Estamos un poquito abocados a la estupidez, ¿no? Como decía Woody Allen, ¿no? Pues posiblemente sea así. Mira, al principio yo no era muy de teoría de complot, ni de creer en los Illuminati, ni en los sabios de Sion, ni nada de estas cosas, ¿no? Pero últimamente pienso que realmente sí hay un interés, probablemente económico, ¿no?, por idiotizar a la peña, por conseguir que la gente sea lo suficientemente estúpida como para que solamente piense en una cosa: cómo gastarse el poco dinero que le dan en el centro comercial. Y eso me aterra. El que de alguna manera se vea con malos ojos a la cultura como una gente que pierde el tiempo, como una gente que no es productiva, me parece que es uno de los, no sé, de los mensajes más terroríficos y siniestros que se pueden dar. Y ese discurso está en este momento soterrado, ¿no? O sea, hay una clara, en ciertos medios de comunicación hay una clara tendencia a mirar con malos ojos a la cultura en general, ¿eh? No te digo, o sea, estoy hablando de todo lo que representa de alguna manera algo que no sea productivo directamente, porque por supuesto la cultura es producción, y la cultura es industria, y la cultura genera riqueza, y sobre todo genera el poder tener un entramado social lo suficientemente interesante que de alguna manera empuje el país hacia adelante, ¿no? Pues me daría mucha pena porque es el primer paso ya para empezar a negar la posibilidad de discutir lo que ocurre, ¿no? Yo creo que también el hecho de que la filosofía no se considere lo suficientemente relevante o importante es porque nadie se plantea los principios últimos de las cosas. O sea, nadie dice: oiga, ¿usted por qué está en el gobierno? Oiga, ¿usted por qué es el ministro de Cultura? Y no otra persona. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué hay dos partidos en vez de haber muchos? ¿Por qué la democracia, tal y como la tenemos en nuestra cabeza, no encaja con la realidad democrática que estamos viviendo? ¿Cuál es el problema? Quizá que no sepamos exactamente qué es lo que es democracia. ¿No deberíamos estudiar eso también? ¿Dónde surge el concepto y por qué, no? Todo eso me da mucha pena. Me da mucha pena, sobre todo, descubrir que efectivamente parece como que hay un interés en que nadie piense demasiado las cosas. Y eso da un poquito de palo. Sí, porque se ha instrumentalizado, porque de alguna manera se ha convertido en una herramienta para conseguir algo que es la tranquilidad de una industria concreta y la tranquilidad de una sociedad concreta, ¿no? O sea, se busca una rentabilidad a través de la democracia, no se busca un bienestar. Eso es lo que me da miedo, ¿no? Lo que nos da miedo a todos, ¿no? Yo creo que la única manera precisamente de conseguir un comportamiento político interesante es entendiendo la política, como tú dices, ¿no? Y para eso pues se necesitan unas bases, ¿no? Quiero decir, o la economía, ¿no? Es muy difícil, quiero decir, hay que leer a una serie de gente, ¿no? Yo creo, ¿no? ¿O cómo lo veis? Es que me da un poquito ya de terror que esto se plantee como algo serio. O sea, que tú no puedas decir, que tú llegues a una edad concreta y no sepas quién es, yo qué sé, Marx, Engels o Adam Smith, es que yo qué sé, me da como terror, ¿no? Es que ahora estamos en manos de gente que de alguna manera prescinde de lo más importante y en ese sentido no demuestra mucha inteligencia, ¿no?